Hola, bienvenidos a esta estupenda charla. Como recordarán, el pasado 18 de junio la Universidad Vasco de Quiroga comenzó a transformar su dinámica con valentía para que todos nosotros como estudiantes seamos los protagonistas que nuestro mundo necesita. Estas acciones se están poniendo en práctica de la siguiente manera. Estamos implementando procesos puntuales para optimizar nuestra calidad académica, actualizando todos nuestros planes de estudio de manera programada y sistemática, aumentando el estándar de calidad, realizando una gran campaña de vinculación con universidades a nivel internacional. Comenzamos de manera gradual con un proceso de capacitación docente enfocado a nuevas herramientas pedagógicas y tecnológicas. Cuidamos la salud de toda nuestra comunidad. Estamos desarrollando protocolos de seguridad sanitaria que contemplan un regreso a clases hasta que la seguridad así lo indique y salvaguarde la salud de toda nuestra comunidad. Dispondremos de filtros sanitarios y también estamos desarrollando protocolos de movimientos dentro de la institución para poder mantener una sana distancia. Estamos ejecutando acciones para ofrecer una disminución de costos para los estudiantes. El fundamento de la universidad es lograr el desarrollo de nuestra sociedad por medio de personas altamente preparadas moral y profesionalmente. En la UBAC no se puede permitir que esta pandemia limite el acceso a la educación de nosotros, los jóvenes. Y ya que la UBAC quiere una sociedad preparada y una nación desarrollada, los costos dentro de la institución se están reduciendo. Se implementará un programa de cuentas individualizadas para crear un fondo de ahorro estudiantil. Este fondo será de soporte para que nosotros los alumnos en nuestra última etapa de la carrera podamos disponer de ello para poder realizar proyectos de nuestro propio desarrollo, tales como emprendimiento, innovación, creación de nuevos productos y proyectos de investigación. Estamos realizando un proceso de conversión de nuestras aulas presenciales, lo que permite ampliar los servicios académicos de nuestra universidad, así como mejorar la experiencia por medio de una inversión en tecnología. Así, las clases las podremos recibir de manera presencial o en línea. Los maestros podrán, por medio de los convenios con instituciones y otras escuelas nacionales e internacionales, realizar clases conjuntas con profesores, líderes sociales y empresarios que abonen al incremento del conocimiento para nuestro beneficio como alumnos UBAC. Podremos realizar debates o clases conjuntas con grupos que no se encuentren en nuestra misma ubicación geográfica. Nuestras aulas se transforman para tener campus globales, donde queremos que el conocimiento se transmita de manera internacional. Está por iniciar un programa de proyectos de emprendimiento solidario basado en el cooperativismo. De esta manera, la UBAC redefine el ecosistema de innovación y emprendimiento para que tenga un enfoque marcado en la economía solidaria. Se emprenderá también un programa de capacitación para buscar las mejores maneras de encontrar la generación de riqueza a través de la economía y de la cultura solidaria. Este es el compromiso que la Universidad Vasco de Quiroga hace con nosotros los jóvenes y con la sociedad en general. Poner en nuestras manos las condiciones necesarias en materia de salud y economía para no dejar de seguir preparándonos, mejorando las herramientas académicas de los salones de clase y procurando no solo un presente seguro e innovador, sino asegurando que tengamos un futuro más prometedor a través de las acciones de emprendimiento y ahorro. Ahora, y más que nunca, la UBAC forma profesionistas que mueven al mundo. Esta es tu vida, sé protagonista. Dirige tu futuro en el mejor lugar. En la UBAC, detona tu potencial. En la UBAC, sé libre para avanzar. Somos tu gente, hagámonos más fuertes. Juntos lograremos triunfar. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial para la Universidad Vasco de Quiroga y para la Coordinación General de Posgrados de la UBAC. En el marco de la presentación de la Maestría en Inteligencia del Comercio Internacional, el día de hoy tenemos este panel importantísimo integrado con especialistas
que compartirán con nosotros el día de hoy su visión y comentarios profundos respecto al comercio. Así es que les agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos hacen favor de sintonizar esta transmisión a través de redes sociales. Quédense con nosotros, sin duda aprenderemos juntos mucho respecto a este importante tema y les invitamos a que a través de la señal de Facebook puedan vertir sus comentarios, sus inquietudes. Al final tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas y podremos compartir también con ustedes. Los expertos darán su opinión y respuesta a sus inquietudes. Antes de iniciar, en este momento deseo ceder cámaras y micrófonos al ingeniero José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga, quien tiene un mensaje para todos nosotros. Sí, muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña. Estamos muy contentos de que nos estén escuchando en este panel sobre la importancia de la inteligencia comercial y que precisamente se realiza en el marco de la presentación de esta nueva maestría en inteligencia comercial internacional, que bueno, es un tema tan relevante para nuestro estado de Michoacán y para todo el mundo que ahora es global. Agradecer a los panelistas de alto nivel que están con nosotros, a Catalina González, Ana Morán, Karina Batz, al maestro Nicolás Sutherland, Angelina Herrera y también, por supuesto, a Paloma, que nos va a estar ayudando con la conducción. Agradecer también a la Facultad de Económico Administrativo aquí de la Universidad Vasco de Quiroga, a la decano Cintia Rodríguez, que nos ha apoyado con la gestión para la realización de este evento. Y solamente comentar que hablar de inteligencia comercial es sinónimo de disminución de riesgos en las operaciones internacionales, es un paso al éxito de las empresas, ayudando a una óptima y mejor toma de decisiones, accediendo a información y fuentes relevantes, manejando los indicadores de desempeño para el crecimiento de tanto de oferta y demanda de productos a nivel internacional. Pues yo agradezco a todos y estamos aquí para servir como universidad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, ingeniero, muy amable. Y en este momento cedo micrófono a la maestra Paloma Aguilar. Ella es docente de la Escuela de Comercio Internacional de la Universidad Vasco de Quiroga y el día de hoy gentilmente ha aceptado fungir como moderadora de este importante panel. Maestra, muchísimas gracias. La escuchamos. Muchas gracias, Bere. Ingeniero, muy buenas tardes y a todos nuestros invitados. Encantada y feliz de estar compartiendo el día de hoy la mesa con ustedes. Agradecer también la confianza y la invitación a la maestra Cintia y el reconocimiento por este esfuerzo a la Escuela de Comercio que finalmente estamos tratando de mejorar y de innovar en muchos sentidos. Bueno, pues entrando un poco en tema, me voy a permitir leer un poco del abstract de nuestros invitados, que es un placer el día de hoy compartir. Voy a comenzar en estricto orden de aparición en nuestro cartel. Es la licenciada Catalina González, quien es administradora de empresas con magíster en planificación estratégica. Actualmente es gerente de desarrollo de nuevos negocios en Dos Mundos Capital and Trade, mentora, consultora, emprendedora, docente universitaria y conferencista nacional e internacional en temas de estructuración de modelos de negocio, branding, marketing digital, adecuación de marcas y productos al mercado internacional. Tiene participación en ruedas de negocio y consecución de clientes en el mercado internacional, voluntaria online en organización soymujer.co, ONG de proyección internacional dedicada a aumentar la participación de mujeres, liderando y creando empresas, colabora en la construcción de un programa para empresarias con una visión exportadora. Maestra Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Continúo con Ana Claudia Morán, la licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en Comercio Exterior y Negocios Internacionales, conferencista internacional, directora internacional de International Business Development de IBA, Montevideo, Uruguay, y Negociación Internacional, Comercialización Internacional. Ella ha participado en diversas ferias y rondas de negocio internacionales. Tiene experiencia en el asesoramiento de negocios e inversiones internacionales y representación de marcas y productos, desarrollo de operatividad logística internacional. Maestra Ana Claudia, bienvenida y muchísimas gracias por su tiempo y su participación. Continúo con Karina Batz. Es directora de área de proyectos y servicios de Internacional LTDA, filial de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Alemana, coordinadora de la Mesa de Innovación y de la Mesa de Salud Colombo-Alemana, mentora del Clúster de Innovación Regional en Cundinamarca
Es cofundadora de 2 startups de servicios y tecnologías limpias y actualmente está certificada en Scrum Master y en metodologías ágiles de innovación. Maestra Karina, bienvenida y muchas gracias por tu colaboración con nosotros. Continúo con la doctora Angélica Herrera Muñoz. Es doctora en negocios internacionales con magíster en gestión de organizaciones, especialista en gerencia de comercio internacional y profesional en esa misma área. Docente nacional e internacional de pregrado y posgrado con amplia experiencia en el campo gerencial administrativo y de consultoría en la realización de estudios de mercado nacionales e internacionales, así como en el diseño e implementación de cadenas de suministro, que también se han desempeñado como conferencista internacional, entrenando cerca de 6,000 personas en México, Paraguay, Guatemala, Perú, Colombia, Costa Rica, Argentina, Brasil, entre otros, así como para entidades de ProColombia, Seguros Bolívar, Universidad Exit Militar, Antonio Nariño, por citar algunas. Maestra doctora Angélica, muchas gracias y bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y finalmente, pero no menos importante, el señor Nicolás Sutherland. Él es el gerente de desarrollo de nuevos mercados para Hampro. Hampro es la agencia de gobierno de Jamaica, parte del Ministerio de Comercio, encargado en promover la inversión extranjera de este país. Él es el responsable de la definición y ejecución de las estrategias regionales hacia América Latina para la promoción de Jamaica, como destino de inversión extranjera directa en los sectores de turismo, hoteles, BPO, call centers, energía renovable y logística. Ha trabajado 11 años en el sector de exportación de alimentos. Señor Nicolás, muchísimas gracias por su participación y por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, yo creo que este tema de la inteligencia comercial internacional es un tema que nos mueve a todos. Hoy día es indispensable para el éxito de cualquier negocio. Ustedes son los expertos y me gustaría preguntarles, no sé, doctora Angélica, si nos pudiera compartir un poquito, ¿cómo ve usted, cómo se vive, cómo se entiende hoy día la inteligencia comercial internacional? Bueno, muchísimas gracias a la universidad por la invitación y sobre todo a mis colegas y amigos, compañeros de este panel. Bueno, para todas las personas que nos están viendo en este momento, yo creo que la inteligencia comercial internacional es de vital importancia. No podemos lanzarnos a nuevos mercados sin conocer en detalle ciertos aspectos que son relevantes. Entonces, a pesar de que haya muchísima información circulando, de que hayan muchas herramientas, lo más importante que tenemos que hacer nosotros como empresarios o como actores del ecosistema, digamos, de comercio internacional, es estar muy bien informados, tener una estrategia, es decir, recolectar toda esta información que es inteligencia de mercados o inteligencia comercial, recolectar datos, recolectar información, buscar fuentes y obtener allí documentos, entre otros, pero no basta con ello. Es decir, hay que analizarla porque no aplica el mismo modelo de negocio para una empresa de agroindustria que para una empresa de manufacturas. Entonces, a pesar de que la constante sea la misma, de que haya muchísima información, hay que analizarla y hay que emplearla de manera diferente en cada una de las organizaciones. Por eso es de vital importancia la inteligencia comercial. Y dice algo muy importante, doctora, la información no es funcional si no la sabemos aplicar, ¿no? Si no la podemos aterrizar y enmarcar dentro de algún modelo de negocio. A mí me gustaría, dando un poco el hilo a esta conversación, maestra Catalina, este tema del modelo de negocio, considerando el hecho de que hoy día tenemos mucha información en la red, pareciera que si tomamos un tutorial con eso es suficiente, ya podemos hacer planeación estratégica y dejamos y perdemos de vista lo que la doctora ahorita nos compartía sobre información relevante en inteligencia comercial. ¿Cómo poder aterrizar tanta información en un modelo de negocio? ¿Qué tendríamos que pensar estratégicamente desde ese punto de vista? Bueno, digamos que el primer paso que yo recomendaría, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios, es definir cuál es su modelo de negocio, o sea, su propuesta de valor. Porque una vez identificada su propuesta de valor, el qué, se conecta con el cómo y finalmente podemos identificar ese cliente objetivo que nos va a dar toda esa información para empezar a hacer una inteligencia comercial. Entonces, muchas veces está mucha información online que son supuestos, pero no, hasta que no los validamos
con esos clientes que identificamos en nuestro modelo de negocio no sirve de nada. Entonces, una herramienta que yo comparto y digamos que invito a los emprendedores a usar es el Business Model Canvas. Ese Business Model Canvas, en esos 9 cuadrantes, nos invita a reflexionar un poco acerca de nuestro modelo de negocio, que muchas veces con el afán de empezar una exportación, empezar a meternos a ese mundo internacional, descuidamos un poco esa estructura que es base y es de vital importancia para ser sostenibles en el tiempo. Entonces, mi recomendación es empezar por el análisis de ese Business Model Canvas, sobre todo enfocándonos en la propuesta de valor. Si esa propuesta de valor es lo suficientemente potente para resolverle el problema a ese cliente objetivo, y ese cliente objetivo estará dispuesto a sacar de su bolsillo dinero para pagar por eso, y ya digamos que el resto se puede ir trabajando con el tiempo desde que tengamos claro ese tema del modelo de negocio. Qué importante esto, maestra Catalina, porque parecía que los empresarios nos quedamos o se quedaron con la idea de que este valor era solamente el valor agregado y ya, ¿no? O sea, y ahorita estamos pensando en resolverle un dolor, una preocupación a un cliente que finalmente ya no solamente va a ser tu cliente, sino va a ser tu socio, tu embajador de marca en muchos casos, ¿no? Entonces, sin duda, interesantísimo. Cuando tenemos que hablar entonces de este valor que le tenemos que dar al cliente, a nuestro socio, a nuestro embajador de marca, maestra Ana, ¿qué podríamos hacer para resaltar un poco este valor a nuestros clientes desde lo que nosotros estamos ofreciendo? Buenas noches, muchas gracias. Ciertamente, alineado con lo que está diciendo la doctora Angélica y Catalina, cuando nosotros trabajamos en función de información, y en este tiempo, sobre todo, donde la información toma un valor prioritario, llegamos a muchísimos datos, y aquí lo importante va a ser clasificar, determinar qué información es la correcta y cuál no lo es, un poco en sintonía con lo que ellos decían. Y esa información que sí es la correcta, para salirnos un poco de lo que hace referencia a lo que vemos en Internet, a lo que todos accedemos en Internet, directamente va a tener relación con el valor agregado y con los valores de la cadena de valor justamente que nosotros construimos. Hoy en día ya hablamos de cadena de valor, ¿verdad? Hablamos de globalización, hablamos de suma de conceptos y de un producto o de un servicio que va a terminar siendo elegido por esa experiencia final. Ya no estoy vendiendo sencillamente un insumo, sino el valor que le va a dar quien quiere comprarlo en función del resultado de su experiencia de uso o de consumo, según el artículo que sea. Entonces, cuando hablamos de inteligencia comercial y nos enfocamos en darle un valor más allá del valor agregado tal y como lo conocemos del periodo anterior, digamos, estamos hablando en función de la experiencia que ese consumidor o que ese cliente final va a tener. Ese va a ser el valor. Y en cadenas de valor estamos inmersos hoy más que nunca en la situación además que tenemos contextual del mundo, en una globalización neta que nos obliga a sumar estrategias, a sumar información correcta para tener un producto final establecido de manera correcta. ¿Qué reto tan enorme implica, Ana, lo que decía sobre la experiencia que le genera un cliente? A ver, hoy día nos estamos viendo imposibilitados por el contexto en el que estamos todo el mundo. ¿Cómo generamos esta experiencia a nuestro cliente? ¿Cómo tendríamos que estar manejando y gestionando la experiencia de un cliente? No sé si Cari por ahí, la maestra Ana, nos pudiera apoyar con esa respuesta. Quien guste. Ana, ¿nos quiere apoyar? ¿Cómo gestionamos esta experiencia? Ok, no había escuchado el final de la interrogante. Sí, la experiencia en sí mismo, nosotros lo buscamos a través de información de conocimiento, y ese conocimiento, justamente hablando de la inteligencia comercial, está dado en cómo primero analizamos la demanda o el cliente final. Históricamente se construían los negocios y los vínculos en función de una cadena de push, de empujar, de ofrecer. Esto es lo que produzco, esto es lo que ofrezco, el mercado tiene que comprar eso.
Ya a partir de la década de los 80, de los 90, la información, o sea, el alcance de Internet empezó a convertir esto. ¿Por qué? Porque el consumidor es más inteligente, es más educado en términos de consumo, y en definitiva lo que plantea es: yo quiero pagar por algo que sí me guste, por algo que me haga generar una solución a lo que estoy buscando, y ese, digamos, consumidor que está más educado, indirectamente nos está obligando a pasar del push que decíamos al pull, al sentido de que la demanda es la que nos dice: quiero comprar esto o quiero recibir este servicio. Ese valor que nosotros estamos viendo constantemente de construir para hacer la diferencia, para que nos elijan, para que generemos fidelidad, digamos, de la parte del comprador o de la demanda, en definitiva, hoy, en esta década, se transforma en experiencia. Es lo que en otras instancias, como el marketing, por ejemplo, se llama marketing de la experiencia o la venta de la experiencia, en donde la prioridad, el valor va a estar concentrado en que mi cliente, mi consumidor final, se sienta de manera feliz, exitoso, alegre, lo que tenga asociado con lo que quiere comprar. Nosotros estamos obligados en la parte de inteligencia comercial a aportar ese valor, sabiendo, indagando, verificando cómo el mercado final está actuando, quién es el competidor que está actuando ahí, cuál es la forma que tenemos nosotros de llegar a colmar esa demanda satisfecha, que nos cambien por nosotros, o insatisfecha eventualmente, y encontrar un nicho de trabajo. Y bueno, Paloma, de pronto, para complementar un poco lo que dice la profesora Ana, dos cosas. Información no es lo mismo que inteligencia, y ahí hay una clave que ya lo dijeron. Información, pues, está al aire libre, está en Internet, está en los libros, la encontramos en todas partes. Es cómo traducimos eso realmente en una toma de decisiones. Y cuando hablamos de experiencia, en efecto, como mencionaba Ana, nos referimos al tema de las emociones humanas y sobre todo la resolución de problemas. Entonces es muy fácil para de pronto aquellos estudiantes, emprendedores que están pensando, bueno, pero de pronto yo todavía no tengo ese modelo de negocio tan claro o esa propuesta de valor tan definida como lo planteaba Catalina, todavía no estoy en ese paso, estoy todavía un paso antes, y es, bueno, ¿cómo descubro ese qué? ¿Cómo descubro ese qué es lo que quiero? ¿Cuál va a ser mi propuesta de valor? Y es un poco entonces hurgar, digamos, en todo este tema de las problemáticas de los seres humanos, digamos, atadas a un tema de las emociones. Entonces, bueno, sobre eso hay mucha literatura, empezando desde la pirámide de Maslow, o bueno, Philip Kotler también hablaba algo de eso en el tema de propuesta de valor. Y, en fin, digamos que sobre eso hay mucha literatura, pero lo importante acá es que digamos, identifiquemos esas dos formas que planteó la profesora Ana. Una es del mercado hacia adentro, es decir, cómo leo yo una problemática de una persona o de una empresa y cómo a través de mi servicio, mi producto, puedo yo resolver esa necesidad o ese problema. Y eso lo llevo a una experiencia placentera, de felicidad, de alegría, de alivio, de decir, bueno, me quitaste un problema de encima y eso me lo está dando tu producto o tu servicio. O me complementaste perfecto porque me faltaba esta parte para complementar mi negocio, y ahí es donde hay una oportunidad de negocio. Pero también desde el punto de vista de las teorías de innovación, tenemos que ver que la innovación no solamente... a pesar de que hoy en día sí tenemos un consumidor que está más educado y que está más, digamos, expuesto a todo el tema de la comunicación, hay industrias que por su especialidad, digamos, como consumidores todavía no comprendemos, pero que al final terminamos consumiendo. Entonces, ahí sí todavía aplica el tema de la estrategia push, que es un poco más el empresario tiene que preocuparse por innovar y por detectar esas tendencias en temas, por ejemplo, tecnológicos, de materiales, mayor velocidad, mayor interconexión y cosas que de pronto el usuario final todavía ni siquiera sabe que puede llegar allá, que puede existir eso, pero que la industria o el empresario sí tiene que estar ya pensando en cómo mejorar esa experiencia basado en innovación y en permanente investigación digamos, de las 4 fuentes grandes de información que existen para generar valor.
Una es obviamente el consumidor. El consumidor sin duda es una de esas fuentes. La segunda fuente es mi competencia. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo los analizo? ¿En qué me llevan ventaja? ¿En qué yo me diferencio y en qué puedo ser mejor que ellos? 3, mi propia experiencia o mi propia compañía. Me arroja datos de consumo, datos de indicadores, qué le gusta a mis clientes, qué no le gusta a mis empleados, cuáles son sus fortalezas, mi estrategia de innovación empresarial y todo lo que implica revisarme mi interior como empresa o como empresario. Y finalmente, pues la fuente como externa, que es toda la parte, digamos, del gobierno y la regulación. Entonces, si mañana sale una ley que prohíbe la venta de aguacates, pues me tocó cambiar de negocio porque claramente pues no voy a poder seguir vendiendo aguacates. Pero sí, el día de mañana, por ejemplo, lo que nos pasó aquí en Colombia, legalizaron toda la producción de cannabis o marihuana para el tema medicinal. Ok, entonces ahora eso pasó de ser un negocio ilícito a un negocio lícito en el cual puedo empezar a ver oportunidades de negocio. Entonces, digamos que desde esas 4 fuentes grandes de información podemos empezar a recolectar y analizar esa información para volverla inteligencia, es decir, para poderla aterrizar en información realmente valiosa que me apoye en la toma de decisiones empresariales. De hecho, ahora comentas, Cari, un tema muy, muy importante. Aparte de estas fuentes de información que bien nos comparte tanto la Ana como tú, yo creo que estamos ante un panorama muy coyuntural donde estamos viendo cómo los paradigmas de negocios se están derrumbando en muchos sentidos, ¿no? Las experiencias cambiaron, las formas de generar, de abordar a un cliente han cambiado. Entonces, mi canal de comunicación puede ser tan directo o tan indirecto como el empresario así lo pida. La inversión de los países, atraer inversión desde este tema de inteligencia, pues cada vez es un reto mucho más fuerte porque compiten más y desde otros medios. Y ahora los medios son quizás hasta digitales, poco ortodoxos y demás. Nicolás, ¿cómo podríamos pensar entonces en la inteligencia comercial ya desde un nivel mucho más macro, ¿no? Porque, bueno, lo podemos aterrizar a la empresa como nos comparten ahorita estas grandes profesionales, pero también tendríamos que ver lo macro, porque finalmente eso va a ir aterrizando a la economía micro, ¿no? De un país. Gracias, Paloma. Buenas tardes. Antes de empezar sobre la situación macro, yo creo que es muy clave entender, especialmente para pymes y también para empresas grandes, algunos temas que Karina tocó. El tema de cómo es el consumidor en un país de exportación, qué son los costumbres de la gente allá, en qué canal debe vender su producto, si hay nichos, usted tiene un plan, un presupuesto de mercadeo. En términos de macro, hay que entender cómo es la economía actual en el país, en el momento, cuántos distribuidores operan en esa área. Usted quiere expandir a una ciudad, un municipio, un estado. Entonces, hay muchas preguntas que uno tiene que hacer. Y para muchos pymes, el desafío es cómo puede conseguir esa información. Depende del producto, usted puede buscar en internet la posición arancelaria del producto, que es el número que identifica a la mercancía, que puede mirar cuánto toneladas o cuánto valor de plata de ese producto ha ingresado, digamos, en México, desde Colombia. También otro tema que es mirar cómo es el mercado, digamos, en Minneapolis. Si quiero ingresar allá con una salsa barbacoa o algo así, ¿cómo es el mercado? No sé, está muy lejos. Una manera muy sencilla, por ejemplo, es buscar un chat group, un blog de, digamos, mexicanos en Minneapolis. Preguntar a alguien allá, mira, hazme un favor, estoy interesado en entrar al mercado. La próxima vez que alguien va al supermercado, ¿será que me puede tomar unas fotos de ese anaquel de salsas de barbacoa? Y ojalá que puede ver los precios, ver cómo es como la gama de productos allá. Y estoy usando salsa para cualquier producto. Hablar con personas en ese chat room, ese blog, se mira, hay suficiente mexicanos allá para absorber, comprar mi producto y serán embajadores, como es la cultura de barbacoa en ese estado, muy diferente en Minneapolis que en Arizona o en Nuevo México.
algunas cosas muy sencillas. Ustedes tienen una red social, tiene Facebook, tiene Instagram, pero tiene Instagram en inglés. Y eso es la falta de muchas empresas grandes y medianas de Estados Unidos o del Caribe para Latinoamérica y viceversa. Tienen una grande presencia en Instagram de 100,000 seguidores en Honduras y Nicaragua, pero todo está en español. ¿Cómo puede trasladar ese marca a el Caribe, donde en el Caribe la mayoría de los países hablan inglés? Entonces, en muchos casos no está pensando en un mercadeo específico a la región. Hay muchos temas para tocar, muchos en ese momento, pero el macro es esa información uno puede conseguir del internet, de las noticias, pero hablando con personas allá, si el macro va a afectar tu producto. Entonces, en los Estados Unidos no importa cómo se llama la economía, una cosa que nunca ha caído mucho son venta de carne, venta de salsas de barbecue. Antes de COVID-19, en tiempos de recesión, las ventas de maquillaje siempre subió en tiempos de recesión tradicionalmente. Antes de esta época, entonces la gente no puede salir. Entonces hay que mirar algunos factores que tal vez no te afecten, depende de su producto. Y en ese sentido, por ejemplo, estamos hablando de cosas que podrían sonar tan básicas, pero que al final del día abonan muchísimo a identificar quizás un posible potencial de mercado, ¿no? Las ventas de cosméticos normalmente tienden a subir, como decía Nicolás. Bueno, paradigmáticamente cambió y ahora lo que hemos estado viendo en aumento de ventas son las pijamas, por ejemplo, ¿no? Que no hubiéramos pensado que iba a ser así durante esta pandemia. Doctora Angélica, y comentaba ahorita Nicolás sobre ir identificando estas áreas de oportunidad. ¿Cómo podemos identificar entonces potenciales de exportación para un empresario que hoy día pueda decir, oye, ya veo que mi mercado nacional, por ejemplo, está contraído, ya veo que está muy lenta la economía, pero no está así en todo el mundo? Entonces, ¿cómo identifico ese potencial? Bueno, yo quisiera hablarles de dos tendencias que están ahorita en este momento vigentes y que pueden ayudarle muchísimo a los empresarios o emprendedores que están pensando en este momento qué gestionar. Hay dos tendencias muy importantes que no podemos perder de vista. Una de ellas son las cadenas regionales de valor. Me permito comentarles que, por ejemplo, en India está creciendo la apatía respecto a la compra de productos procedentes de China. Y es un efecto que se está viviendo en Latinoamérica y en otros países. Entonces, una de las tendencias que hay en estos momentos y a la cual nosotros debemos apuntarle es a las cadenas regionales de valor. ¿Qué significa esto? Un empresario mexicano que compraba productos, por ejemplo, para dar el caso de la importación, compraba materias primas para elaborar sus medicamentos que posteriormente iban a ser exportados a Estados Unidos, pues ya va a empezar a mirar para mercados como Brasil o para otros países, porque la tendencia es esta. Primero por temas pues de lo que estamos viviendo en estos momentos, pero también porque se están fortaleciendo. Ustedes acaban de entrar en vigencia el TEMEC. Se están fortaleciendo tratados de libre comercio, se están fortaleciendo canales de distribución, canales logísticos, digamos que intrarregionales. Entonces, esto está haciendo que haya un viraje hacia mirar cómo hago negocios entre la región. Entonces, cómo compramos entre México y Colombia o entre México y Bolivia, entre México y Perú. Entonces, está fortaleciendo mucho eso y yo creo que tiene una gran ventaja. Primero que todo porque en muchos países hablamos el mismo idioma, entonces hay una facilidad por allí de idioma, pero también de gustos y de temas culturales a los cuales podemos sacar provecho. Y particularmente en el caso de México, me parece muy interesante esta tendencia porque México podría dejar de mirar un poco más a Estados Unidos y Canadá a pasar a mirar hacia, digamos, el cono sur. Entonces hay que tener muy en cuenta esta tendencia de cadenas regionales de valor. Antes hablábamos de cadenas globales de valor, ahorita estamos hablando no solamente, digamos, como lo que yo deduzco
de mi ejercicio diario, sino también esto está fundamentado en un estudio de la CEPAL de abril de este año, donde nos empezaba a mencionar este tema. Y lo otro es que hay un concepto súper interesante, a mí me parece que lo podemos aprovechar muy bien, y es en referencia también a la pregunta que me hacías, Paloma, hay un concepto que se está generando ahorita que se llama hazlo tú mismo. Ese hazlo tú mismo va enfocado a que las pymes o las empresas de todo tipo generen algo así como kits o generen paquetes para que el usuario, como no puede salir de casa, pueda hacerlo él mismo. Entonces, bajo ese concepto, ¿cómo funcionaría? Pues bueno, tenemos muchas cosas que podrían funcionar allí. Temas de maquillaje, entonces, si mi empresa es una empresa de maquillaje, puedo crear un kit que envío a otro país, a domicilio, a través de una plataforma electrónica, que seguramente ya Cata nos va a hablar un poquito más de este tema de comercio electrónico. Puedo enviarle este paquete al consumidor final y el consumidor final en su casa practica y aprende. Lo mismo pasa con temas de restaurantes, con temas de artísticos. O sea, hay un gran campo de acción para los empresarios, para los emprendedores, bajo ese concepto de hazlo tú mismo. Entonces, es cómo nosotros desde las pymes, desde lo que hacemos, podemos crear una nueva alternativa de negocio para cubrir esta demanda creciente en ese concepto de hazlo tú mismo. Yo creería que por esas dos, digamos, tendencias podríamos generar muy buenas oportunidades de negocio. Yo voy a rescatar esta parte que comenta, doctora, sobre el fortalecimiento de cadenas regionales. Pareciera que durante los 90 nos fuimos mucho por esta idea de la globalización. Y ahora la tendencia es otra vez a la regionalización. Es interesante cómo países como China, que eran tan cerrados, ahora abonan a la globalización y Estados Unidos vean a la inversa. Y en ese sentido, también me gustaría rescatar esta aportación suya sobre esta idea de hazlo tú mismo y pensar que una pyme entonces ya tiene acceso a exportar a otro mercado, pero desde la adecuación también y desde el conocimiento de este mercado y la adecuación de este paquete a lo mejor hacia el mercado meta. Y pues ahí vemos inteligencia comercial y me gustaría que la maestra Catalina nos hablara sobre esta adecuación de producto. Sí, este es un tema que yo creo que es vital en el proceso de internacionalización y que muchas veces se descuida. Entonces, a veces los empresarios nos enfocamos en seleccionar la mejor naviera, el mejor proceso de logística, costear perfectamente, pero nos olvidamos de quién nos va a comprar el producto, que es lo que yo mencionaba desde el inicio, desde nuestro modelo de negocio, nuestro Business Model Canvas. Ya sabemos qué hacemos, ahora a quién se lo vendemos y eso está relacionado con cómo vamos a adecuar el producto a estos mercados. Entonces, por ejemplo, actualmente yo estoy en Arabia Saudita y hay muchos temas que se desconocen para traer un producto acá. Entonces, el tema de que, por ejemplo, la adoración de imágenes desde la parte religiosa, o sea, debemos no estar con los ojos vendados de que para adecuar un producto tenemos que conocer el idioma, tenemos que conocer la cultura, tenemos que conocer la religión. No es como capricho de nosotros de que como en Colombia, en México, en Uruguay, en Jamaica lo hacemos así, así lo deben aceptar en el resto de mercados. Entonces, por ejemplo, volviendo acá a Arabia Saudita, el tema religioso es de gran importancia acá, es un país musulmán. La adoración a las imágenes es algo que no está. Entonces, por ejemplo, si pensamos que nuestro producto vamos a poner una persona que se le vea el rostro, la cara, y lo vendemos así con éxito en nuestros países, pensar en traer ese mismo producto acá no va a generar un resultado porque es algo que está en contra de su religión. O, por ejemplo, protocolos de negociación también. O sea, el adecuar no solo es un producto, sino también nosotros como empresarios a la hora de querer llegar a un nuevo mercado, es primero hacer esa inteligencia comercial, cómo lo están haciendo allá, respetando todo este tema cultural y religioso, entender, por ejemplo, acá con los árabes toca tener paciencia en el sentido de los negocios porque ellos son muy familiares, es muy de la reunión, muy de una inmersión cultural, muy de compartir.
Entonces, por ejemplo, si nosotros somos rígidos y queremos en la reunión decir A, B, C, D y punto y firmamos el contrato, pues nos vamos a olvidar de que se puede hacer una negociación acá. Entonces, ¿qué tan aptos estamos para adecuarnos en cuanto a negociación en un nuevo mercado? Por ejemplo, acá también el tema de la religión es tan importante que durante el día tienen 5 momentos de oración. Entonces puede haber un momento en que la persona con árabe que estamos negociando, saudita en este caso, dice, qué pena, voy a orar un momento. Entonces, si nosotros previamente no hicimos una inteligencia de mercados para conocer que durante el día tenían 5 momentos de oración y de un momento se para y va a orar, decimos, bueno, que, o sea, lo podemos ver como un irrespeto hacia nosotros. Entonces, este tema de adecuación es bastante interesante y cómo usando esta inteligencia de mercados podemos ser exitosos en la negociación de un producto o no. Yo también aconsejo a los emprendedores, a empresarios y exportadores que desde la concepción de su negocio, cuando crean una marca, empezando por allí, la piensen pensando globalmente. O sea, yo siempre digo pensar globalmente, actuar localmente, que desde el inicio, desde la planeación estratégica de su negocio, dicen, bueno, el día de mañana seguramente yo puedo llegar a X mercados y, por ejemplo, en el caso de Canadá, debo adecuar mi producto en inglés y en francés. En el caso de Estados Unidos, debo adecuarlo en inglés y ojalá también en español. Si voy a Suiza, nos toca tener en cuenta 4 idiomas dentro de un empaque. Entonces, el tener previsto eso desde la planeación estratégica dentro del modelo de negocio nos va a hacer evitar retrasos en tiempo y gastar plata adicional. Porque, por ejemplo, en el caso de Suiza, si nuestro objetivo es exportar hacia Europa y nuestro nicho va a ser Suiza y desarrollamos, por ejemplo, no sé, un chocolate que vamos a vender allá. Si desde el principio no entendemos que allá es un país en donde se habla inglés, alemán, francés e inglés, pues nos toca hacer un reproceso, contratar un diseñador en el momento. En cambio, si desde antes planeamos, bueno, para llegar a esos mercados europeos y Suiza, tengo que tener en cuenta que al momento de diseñar, deben caber 4 idiomas en nuestro empaque. Entonces el diseñador no empieza a hacer un Tetris ahí. Entonces, en conclusión, planear la expansión empresarial nos va a permitir adecuar en nuestro producto y nuestro modelo de negociación de la manera correcta para no chocar en un mercado y digamos que eso no se convierta en no generar unas ventas efectivas. De pronto, Paloma, si me dejas complementarle algo a Catalina y también teniendo en cuenta el tema de las cadenas regionales y de que estamos volviendo un poco a consumir lo que está cerca, lo que no nos implica toda esa logística, lo que de pronto puede llegar a nosotros más fresco. Y según lo que dice Catalina, a nosotros en la Cámara Alemana nos llegan muchos casos de, digamos, empresarios que nos dicen, pero es que aquí en Colombia el español de ustedes es diferente al español de, no sé, de Perú y de Argentina y de México. Entonces ellos traen ya, por ejemplo, toda su adecuación de producto y de material, digamos, de comunicación, de promoción, digamos, de pronto por la cercanía en Europa, hecho por españoles, por decir, que tienen una jerga completamente distinta a lo que manejamos en los países latinoamericanos e inclusive entre nosotros mismos. Entonces no basta solamente, digamos que volvemos a lo mismo y es esa inteligencia comercial lo que te permite es entender esas particularidades y ese hilar finito entre un mercado y otro, ese conocimiento ya a profundidad. Entonces, ahora con todo este tema de las cadenas regionales y sobre todo de que, bueno, el COVID nos ha obligado a volvernos un poco digitales, entonces ahora todas las empresas están ahora sí preparando su página web, preparando todas sus redes sociales, montando todo en 2, 3 idiomas, porque ya se dieron cuenta que la gente está en sus casas, entonces pueden tener acceso de pronto a que los vean muchas más personas, que ahora tienen más tiempo y más disposición, digamos, desde la virtualidad.
pero descuidan de pronto lo que dice Catalina, creen que simplemente por pensar que en su país es así, pues el resto lo va a ver igual. Y por ejemplo, lo vimos nosotros en Colombia al hashtag le decimos numeral, ¿cierto? Entonces en la comunicación decimos, no sé, numeral internacionalización o hashtag internacionalización. Pues, por ejemplo, los chilenos dicen gato. Gato aquí, pues es un animal, es otra cosa muy distinta. O lo mismo que alguna vez le escuché a Angélica, nosotros en Colombia llamamos panela a lo que ustedes en México llaman piloncillo. Y en Perú tiene otro nombre y en Chile seguramente tendrá otro nombre. Y entonces conocer esas particularidades hace parte de todo este sistema de inteligencia comercial y que hace parte. Entonces, digamos que yo distingo ahí dos aspectos. Uno es los aspectos técnicos meramente, es decir, toda la parte que tiene que un empresario pensar desde el punto de vista normativo, es decir, toda la parte etiquetado, porque hay una normatividad sobre cómo tienes que etiquetar en cada país tu producto. Hay otra parte que es como toda la parte de normativa, permisos, hay gente que, por ejemplo, para todo el tema de, no sé, suplementos alimenticios, en un mercado lo puedes vender como suplementos alimenticios sin ningún problema, en otro son vistos más como una especie casi de medicamentos que tienes que tener otra normatividad y te aplican otras cosas. Eso como desde el punto de vista técnico. Y ya lo otro es como eso cualitativo, ese componente que ya es de la cultura, del lenguaje, de la comunicación y que te va a hacer que tu producto sea realmente visto y pueda tener como ese soft landing en cada país donde llega acorde como a la jerga y a la forma de comunicar que tiene cada país. Ay, qué pena, yo quiero contar una anécdota, qué pena, interrumpo. Y por ejemplo, en nuestro país, hablando de este tema de adecuación, tenemos un producto estrella que se llama Achiras del Huila, que son unos snacks que digamos que han sido tradicionales dentro de lo que consumimos nosotros en Colombia. Y resulta que ese producto quiso llegar a México bajo ese nombre, Achiras del Huila. Y ustedes los mexicanos me dirán, si le ponemos un producto a Achiras del Huila, pues pensarán. Siento que no era tan factible. ¿Quién sabe qué está vendiendo? Y les cuento a los que no son mexicanos, Huila, nosotros Huila lo escribimos H-U-I-L-A, que es en sí una región de nuestro país. Pero resulta que en México, cuando leyeron Huila, que quiere decir prostituta. Entonces, ese tema de no solo entender lo que decían anteriormente, la regulación, sino el contexto cultural, la connotación de las palabras, sí, en inglés puede referirse una cosa, en español otra, incluso en este mismo lenguaje que, aunque no se escribe de la misma manera, al pronunciarlo se escucha Huila y Huila se escuchan muy parecidos, pues ahí nos daña todo el esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, yo pienso que lo más importante desde la experiencia que he tenido de la internacionalización es entender completamente ese cliente y poder adecuar de acuerdo a la normatividad, cultura, religión, idioma, comunicación, todo para que realmente sea capaz de sacar de su bolsillo los $5 y pagar por eso porque le estoy resolviendo un problema, pero porque tuve esa empatía, me pude poner en sus zapatos y pude entender realmente cómo quería que yo le vendiera ese producto, como complementando un poco la experiencia que nos pasó con este producto casualmente en México. Sí, es un tema de conocimiento fino, como comentaba hace un momentito Karina, y yo iría puntualizando entonces que tenemos que pensar desde la planeación que comentaba Catalina hace un ratito, de este conocimiento fino que comentaba también la doctora Angélica y Karina, desde lo operativo y desde lo cualitativo. Y voy a lanzar dos preguntas que me gustaría que respectivamente Ana y Nicolás nos apoyaran con esas respuestas. La primera, Ana, es ¿qué tendencias alcanzamos a ver? Porque decíamos hace un ratito, vemos esta regionalización nuevamente, vemos otra vez voltear a ver al Cono Sur, explorar nuevos mercados, pero ¿qué tendencias podemos ir vislumbrando a partir de este cambio paradigmático que ha vivido el comercio?
Esa sería mi pregunta concretamente para la licenciada Ana y para Nicolás. Es esta manera de visualizar nuevamente el comercio para las pequeñas empresas a partir de estas tendencias que Ana nos va a estar compartiendo. ¿Qué tips, qué le podemos recomendar a estos pequeños empresarios que hoy día están en esta lógica de volver o de voltear al exterior a exportar? Y bueno, pues les dejo a ustedes la palabra, Ana. Gracias. Bueno, la principal tendencia, y un poco partiendo del punto que estaba diciendo Angélica hace unos minutos, referido a las cadenas de valor regional, es que justamente el mundo ha quedado en cierto modo fragmentado cuando hablamos desde lo comercial. Y esa fragmentación, desde mi punto de vista, lejos de pensar en cortar una globalización o pasar a tener una inglobalización, que es un término que también se ha escuchado, nos ha permitido focalizar, centrarnos por áreas, por regiones. Por lo tanto, los sistemas de integración, los mecanismos de integración van a estar vigentes. De hecho, estamos obligados a mejorarlos. Y creo que esa es la gran tendencia hoy. El desafío es mejorar esos acuerdos y esos mecanismos de integración que hoy ya existen. En América Latina, bueno, mencionaban hace unos minutos algunos, pero yo estoy en Uruguay, miro un poquito más al sur, y acá podemos hablar del Mercosur, o incluso de la ALADI, como una integración a nivel de América Latina y Caribe. Y en esa obligatoriedad a ser más eficientes, ya no solamente vislumbramos mecanismos de integración que atiendan a lo comercial. ¿Por qué? Porque hoy el COVID dejó de manifiesto ciertas zonas grises, ciertas ausencias en la integración, porque no estaba previsto, no estaba pensado que llegara una pandemia y nos paralizara como lo que nos sucedió este año. Entonces hablamos de una cadena de valor regional que va a integrar, que va a mantener sus activos, que va a mantener sus mecanismos de integración en bloques, en países, pero que además va a tener que ayornarse, y tendremos que empezar a hablar en controles sanitarios integrales, unificados. Hoy ya China habla, para lo que compra, de un certificado sanitario COVID-free, un COVID-free que nosotros todavía no entendemos muy bien hacia dónde apunta, pero ha rechazado camarones ecuatorianos, ha rechazado carne de Brasil, ha rechazado producto de Chile. Entonces tenemos que estar muy alertas y tenemos que generar dentro del marco de integración una mejora, un valor agregado, una cadena de valor regional que en definitiva empiece rápidamente a aportar en función de la realidad que tenemos hoy. Tenemos que integrar intercambio cultural y educación, tenemos que integrar en todos esos mecanismos lo que refiere a propiedad intelectual, en fin. Bueno, todo lo que tiene que ver con TICs, hablaban de e-commerce, hablaban de nuevas formas de llegar, nuevas formas en el sentido de que ya todos sabíamos que estaba Internet, ya todos sabíamos que tener una web era fantástico, ya todos sabíamos que habían páginas con carrito. El problema es que de un día para el otro nos dijeron, esta es la única forma de mantenerse en contacto, esta es la única forma de ofrecer tu producto, de visibilizarlo, de vender, y salimos todos al mercado disparados a tratar de existir para el otro, porque antes teníamos página web, pero capaz que no la revisábamos o no estaba actualizada, estábamos en redes, pero no con el mismo dinamismo que tenemos hoy. Entonces, tendencias de posicionar y de alimentar esa cadena de valor regional, porque la región, en este caso América Latina y Caribe, nos brinda, nos ofrece realmente un motor diferencial. No nos olvidemos que América Latina es en alguna medida el punto que alimenta al mundo. Entonces, nosotros estamos obligados a generar un intercambio. Participaba hace 48 horas en un evento que se daba aquí, online también, con colegas de Argentina y de Colombia, también alguien de Brasil, y salió allí una frase que me resultó muy interesante. Ustedes sabrán que el Mercosur está muy afanado desde hace años en firmar un acuerdo con la Unión Europea. Hay un preacuerdo establecido, en este momento estamos esperando que se ponga fecha para esa firma, pero obviamente previa aceptación de los parlamentos europeos, que es lo que en este momento de hecho está enlentecido, sumado a determinadas situaciones que tenemos internas en el Mercosur. Pero la gran frase que pone un colega sobre la mesa es, debemos darle a la ALADI, debemos darle a los países de América Latina y Caribe
lo que le damos en este momento a la Unión Europea. Es decir, les estamos dando a nivel de integración más beneficios porque precisamos abrirnos al mundo que a los propios países que tenemos en la región. Entonces, nuestra cadena de valor nos mostró que regionalmente no está fuerte, no está sólida, además de lo que no contenía, como puede ser un tema sanitario. Hoy la ALADI recoge ese guante y se propone integrar determinadas comisiones para trabajar en función de esto. Por supuesto que es responsabilidad no de la asociación, sino de todos los países integrantes. Yo definiría en conclusión que la tendencia es a mantener la integración, a mantener el intercambio, a conocernos más, y yo me apoyo en esto, en lo que decía Cata, referente, si bien es otra cultura y está en otro punto del mundo su experiencia en Arabia Saudita, creemos que conocemos a nuestros mercados vecinos, creemos que conocemos a nuestros mercados de la región. La inteligencia comercial justamente, y aportando en función de la primera participación y del aporte también que hacía creo que Bere, no es mera información. También lo decía Kotler y ella lo mencionaba, creo que fue ella, el marketing no es solo ventas, el marketing es información. Pues la inteligencia comercial no es solo información, tiene un contenido intrínseco y extrínseco mucho más importante, es análisis, es conocimiento, es toma de decisión con certeza, es ahorro de tiempo y de dinero. Si yo hoy tengo que asesorar a una pyme, como las tantas uruguayas que nos consultan, o del Mercosur que nos consultan, lo primero que les diría es conocimiento de cuál es el lugar que ocupo como pyme dentro de la región, no como empresa en mi mercado, dentro de la región. ¿Qué países están cercanos en términos de logística? ¿Qué países están demandando mi producto? ¿Cómo se están moviendo estos países en función de encontrar otros proveedores? Cuando nosotros salimos, en el caso de Uruguay hablo, a vender al exterior, lo que hacemos es, más allá de identificar productos, ¿verdad? Y la estrategia de planificación que es rutinaria, vamos a decir, que es un modelo a seguir, lo que hacemos también es mirar a dónde vende Argentina, Brasil y los mercados que están alineados en el planiferio. Si nosotros vemos el planiferio en la misma línea de latitud, estamos trabajando con Uruguay, Argentina, Brasil en América del Sur, pero en Oceanía tenemos a Australia, Nueva Zelanda, en África tenemos a Sudáfrica. Si nosotros vemos a esos colegas, a esos mercados que están alineados, que tienen nuestro mismo clima, que tienen una suerte de conductas similares en varios aspectos, esos son nuestros competidores de producto. A donde Uruguay quiere vender miel, va a mirar a dónde lo vende Argentina y Brasil. A donde Uruguay quiere vender lana, va a mirar a dónde lo vende Australia y Nueva Zelanda. A donde Uruguay quiere vender vinos, va a mirar a dónde lo vende Argentina, Brasil y Sudáfrica. Somos productores de lo mismo. Entonces, creo que la importancia de la inteligencia comercial se suma hoy a lo que es la cadena de valor posicionada regionalmente y estar muy alertas a estas nuevas condiciones, a estas nuevas reglas, a estos nuevos desafíos, porque aquí el que llega primero va a hacer la diferencia. Si tengo una empresa y puedo dar, por ejemplo, certeza sanitaria hoy, seguro voy a ser el primero en ganar ese mercado o ese cliente. Sí, muchas veces, Ana, decimos en México, el que pega primero pega dos veces. Sí, sí. Nicolás, entonces, ¿qué le recomendamos a estas pymes que ahora se enfrentan a esta coyuntura y que quieren exportar, a partir de estas tendencias que Ana nos comparte? Tu micro. Eso. Gracias. Antes de todo, cuando yo empecé a trabajar con una empresa acá, que era la más grande empresa de alimentos en Jamaica, mi jefe en ese momento me enseñó, antes de mirar un mercado para exportar, hay que tener tres preguntas. ¿Puede competir en ese mercado? ¿Puedo ganar en ese mercado? Y número 3, y más importante, ¿vale la pena? Si es para ganar, significa un margen de 5 o 6% de ganancia, no vale. Si es 20%, sí. Otra cosa que es muy clave para un pyme, tal vez más difícil en este momento de COVID-19, pero si uno está mirando un mercado en serio,
la cosa más inteligente que uno puede hacer es visitar ese ciudad, ese país, esa ciudad, caminar en el supermercado. Cuando yo trabajaba con esa empresa, yo abrí IT para esa empresa y tuve que irme a Haití, mirar al supermercado, mirar los almacenes, misma cosa con abrir Santa Lucía, mirar la diferencia entre Santa Lucía y Granada y Barbados y Jamaica y Trinidad, porque las culturas son muy parecidas, hablamos inglés, somos países ex-británicos, somos países jóvenes, pero los costumbres del consumidor es muy diferente en algunos temas. Y no hay nada mejor que caminar y mirar los supermercados. Los supermercados en Jamaica hay tres grupos principales de supermercados grandes. En Antigua hay uno y otros pequeños. Todo puede ser muy diferente cuando estás hablando del canal de distribución. Muy importante, también uno va a viajar a un país para mirar el mercado, arregla citas con distribuidores en ese mercado. Siempre. So, yo voy a viajar, digamos, a Guatemala y voy para la ciudad de Guatemala, voy a mirar los supermercados, los almacenes, las tiendas, voy a arreglar reuniones con 4 distribuidores al día para mostrar mi producto, hablar con ellos sobre el producto, conseguir su alimentación sobre, como mencionó Catalina y Ana también, la imagen cuadra con ese país. Tal vez la palabra que uso en Colombia, mi español es muy colombiano, entonces tal vez esa palabra o ese slogan que uso no traduce en el mejor de los casos, o en el peor de los casos ofende. Si va a exportar a un país donde habla inglés o habla en términos de Curazao o Aruba, habla holandés, hablar con alguien que habla holandés muy bien, mejor alguien que nació allá. Si no, alguien que ha vivido por un poco de años en el país. Cuando yo vivía en Colombia, yo me topé con muchos colombianos que hablaban inglés muy, muy bien, pero no tenía la experiencia de vivir, digamos, 10 años allá. Entonces, la traducción literal de algunas frases no, a veces muy chistoso. Es muy importante saber lo que uno no sabe. Entonces, hablar con la gente de distribución, su página de social media, debe, en inglés, por ejemplo, si estás exportando a Estados Unidos, debe ser manejado por su agente allá, porque tiene todo el contenido local. Darse en cuenta que vender desde Colombia a Ecuador es muy diferente vender a Nicaragua. Las culturas son un poco diferentes, los consumidores, las imágenes. Hasta en el Caribe, cuando yo trabajaba con Del Monte, yo estaba trabajando con Del Monte como gerente de exportación de bebidas al Caribe, principalmente Jamaica y Trinidad. Trinidad y Tobago y Jamaica somos las 2 islas más grandes. Pero yo dije que, mira, para las imágenes de la fiesta, de tomar bebida en la playa, hay que tener dos videos diferentes. ¿Por qué? En Jamaica somos un país que somos 95% negro. Trinidad y Tobago es solamente 45% negro. La otra mitad de la población es hindú. Y hay que tener imágenes de gente hindú allá. Y la gente en Guatemala no sabía que en el isla en el Caribe hay una isla donde la mitad de la población es hindú, sí. Y la gente es muy sensible a incluir esas 2 razas en esa isla, a diferencia de Jamaica, donde hindúes son 5% de la población nada más. Hay muchas cosas que uno puede aprender por hablar con gente en el internet, hablar con, como mencioné, mexicanos en Santo Domingo. Hay un website, hay un blog. Siempre hay un blog o algo, una página de Instagram para hablar con gente de su país allá. Mira, ¿qué es tu experiencia allá? Hay nichos allá. Tal vez, por ejemplo, en Jamaica, Jumex de México es la tercer más grande marca de jugos en caja acá, después de una marca nacional y una de Trinidad. Bon 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 es el número 1 golosina en Jamaica, que es de Colombia. ¿Por qué? Porque la gente miraba un mercado donde no había mucho competición en ese parte, en ese nicho, y entraron con un buen distribuidor. Eso fue muy clave. A veces uno vender salsa de taco o burritos, uno entra a Dallas, Texas, Nueva York, va a encontrar mucha competencia
en salsa picante o salsa de tacos. Pero si uno va para Alaska y solamente hay uno allá, uno puede buscar donde la competencia no está. Y esa ha sido una táctica guerrillera de muchas marcas en muchos sectores, especialmente en lo de bebidas y alimentos. Y a veces hay que mirar las opciones de no siempre estar en Anaquel, en Nueva York, porque a veces no es factible o no es posible. Me encanta la frase que nos comparte sobre uno tiene que saber lo que no sabe. Y yo creo que me voy a quedar, que es la cereza de esta conversación, al margen de todos los comentarios tan acertados que nos han compartido todos estos profesionales, porque al final del día inteligencia comercial internacional es entender que no lo sabemos y que tenemos que aprender y tenemos que acceder a esta información que al final del día es lo que nos va a diferenciar entre quedarnos en la lona en este tiempo tan complejo o bien salir y prosperar en un mercado altamente competido, pero no desde la indefensión, sino desde la preparación que, como ustedes comentan, pues tiene que ir mirando tendencias, mirando competencia, planeando, generando modelos de negocio y sobre todo teniendo esta sensibilidad de saber que no sé, ¿no? Principalmente. En este sentido, a mí me gustaría dejar el micrófono a Bere, que por ahí hay preguntas y nos gustaría que nos apoyaran con esas preguntas de público. Yo les agradezco profundamente su tiempo, su paciencia, su disposición a esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Efectivamente, vamos a iniciar, si les parece bien, con una breve sesión de preguntas y respuestas, sin abusar mucho de sus tiempos. Hay muchos comentarios, hay muchos saludos. Linda Treviño envía saludos para todos y agradecimiento. También Joshua Miguel les envía saludos. Y vamos con la primera pregunta. Nos consultan, dentro de las operaciones internacionales, ¿cuál es el papel que juega tener muy presente conocer el tema financiero? Nicolás, adelante, por favor. Sí, el términos de financiar una empresa, yo creo que es muy importante. Es fundamental en la inserción del país. Entonces, no solamente para el crédito, sino por algunos bancos en Latinoamérica da asesoría y servicio, específicamente a empresas exportadoras y específicamente también a pymes exportadoras. Entonces, muchos de los grandes jugadores del sector financiero han definido a los exportadores como un sector estratégico en el desarrollo de sus planes de negocios. Entonces, a veces hay que asegurar que uno tiene un plan de negocio, un plan de exportación, un estudio de mercado y una lista de clientes potenciales y presentar a su banco, a su entidad financiera, los bancos extranjeros como Banco Santander y Citibank. Por tener esa presencia amplia mundial, puede facilitar trámites a los exportadores y ayudar en algunos casos su incursión en nuevos mercados. Yo creo que en Colombia algunos bancos especializados, no me recuerdo ahora, Bancoldex es la principal palanca financiera del gobierno colombiano para apoyar el desarrollo de ese sector de comercio exterior. Entonces hay que mirar, uno, tengo la plata, ¿cuánto plata necesita? Acercar a los bancos con un plan en papel, con cifras. Ese es mi proyecto, mi pronóstico de ventas. ¿Por qué? Porque he tenido conversaciones con esos vendedores, con esos agentes allá. ¿Cuánto plata necesito para expandir mi capacidad? Y también hay que recordar siempre un presupuesto de mercadeo. En muchos casos, cuando uno entra a un mercado, ya tiene su cliente allá, la agencia de distribución o el distribuidor allá, y van a lanzar al mercado y dice, mira, necesitamos hacer degustaciones en 20 supermercados por 2 meses. Usualmente, en el sector de alimentos, el exportador
tiene que asumir entre 40 y 50% del costo de hacer esas degustaciones en Miami. Y el distribuidor paga la otra mitad. En muchos casos uno puede dar crédito. Mira, si va a costar $10 millones, yo voy a dar un crédito de $5,000 de crédito en su próxima compra. Pero hay que entender que a veces no es vender al distribuidor o a gente en Miami y olvidarlo. No, hay que pensar, y si hay promociones, eso es parte de su presupuesto también. Es muy clave esos temas. Y hay que pensar en eso cuando vas a pedir ayuda financiera o un préstamo. Hay que tener todos esos costos en línea. Gracias. Me indican, Angélica, una disculpa, habías levantado la mano. Adelante, por favor. Sí, solo complementar algo muy pequeño. También en la parte financiera es muy importante que nosotros conozcamos como exportadores, por ejemplo, qué le debemos pedir a un cliente para saber si ese cliente tiene un respaldo financiero. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo negocios, debo pedir un ICPO, debo pedir un RWA, que son como garantías de que el cliente sí tiene cómo responder. Adicionalmente, debo conocer si, pues, qué métodos o qué mecanismos más bien de pago voy a utilizar, cartas de crédito, cobranzas documentarias, cómo voy a hacer esa gestión para que me paguen. Entonces, eso es muy importante porque eso puede en algún momento frustrar las negociaciones. Si yo como exportador no conozco ese tipo de documentos, no sé qué es lo que tengo que llenar o no sé qué le tengo que pedir al cliente porque el cliente ya me envió una orden de compra, pero no sé qué tengo que solicitarle para confirmar que tiene fondos, pues ahí también me voy a ver frustrado o se va a caer la negociación o me van a poder engañar. Entonces es muy importante esos componentes financieros, sobre todo como documentales y de garantías para digamos, tener certeza de la operación. Bien. Ana, nos hiciste favor de levantar la mano, te escuchamos. Sí, gracias. También aportando y sobre todo focalizándome en el rol de las pymes, ¿verdad? En lo que tiene que ver el apoyo y el desarrollo de la pyme, que muchas veces lo que es el financiamiento para una empresa grande o de mayor porte no es lo mismo que pueda precisar una pyme, o incluso no es el mismo respaldo, la misma garantía que una pyme pueda tener para afrontar esa solicitud financiera, porque entendámonos que por el solo hecho de ser empresarios no llegamos a un banco, pedimos dinero prestado y ya tenemos resuelto el tema. En lo que tiene que ver en el sur, en el Mercosur en general, se ha realizado un desarrollo bastante importante a nivel de pymes de la aceptación de lo que son los seguros a la exportación. Y este mecanismo de seguros a la exportación justamente lo que hace es atender cuando una pyme exportadora de la región tiene dudas de su cliente, de qué condiciones cerrar, de cuál es la mejor estrategia, se presenta ante un seguro. ¿Cómo funciona? Se presenta ante la compañía aseguradora y presenta la proforma del negocio que tiene, en donde consta toda la información del comprador, ¿verdad? De este insumo, de este producto. La compañía aseguradora tiene un máximo de 10 días para validar a esta empresa, en el sentido de que va a hacer su investigación, la compañía aseguradora, y en el caso de que la investigación sea favorable, es decir, valide que tiene los fondos, que es un cliente viable, que existe, que no es una empresa fantasma, que sabemos que las hay. Si esto está todo ok, entonces la compañía de seguro va a emitir un seguro de cobertura sobre el 100% del importe de la factura de exportación. Esto hace que el exportador, pequeña y mediana empresa, realice esa experiencia exportadora. Generalmente son las primeras porque es donde más está el temor y hay menos conocimiento de la contraparte. Y bueno, y el importador, el extranjero, deberá pagar en los tiempos acordados. Si el importador no paga en la pauta en los tiempos acordados, entonces el pyme exportador ejecuta el seguro, cobra su dinero y la compañía aseguradora será la que actúe contra ese empresario, esa empresa importadora que ya previamente verificó. Son pequeñas estrategias que van surgiendo en función de apoyar a la pyme a internacionalizarse, porque realmente también es importante y quedó en evidencia por el aporte de varios, pero me gustaría ponerlo en palabras definidas,
hoy en día no solo el producto, sino que importa la calidad de la empresa. Las pymes tienen que entender que tienen que empezar a profesionalizarse. Hoy precisamos en el mundo empresas que sepan del negocio, que se formen, que se capaciten, que no improvisen, porque vender una vez no es exportar. Y saber que puedo abastecer esos mercados de forma constante después que lo abro, también es una responsabilidad para la pequeña y mediana empresa. Entonces, en ese marco también hay costos financieros. Específicamente para nosotros, en la región, lo que hemos encontrado como herramienta ha sido el seguro a la exportación es como medio camino, digamos, no tener que llegar a un banco a presentar un balance, un estatuto de empresa, un respaldo, para pedir dinero, sino que hago operación por operación. En algunos casos, si la entidad de seguros me dice no lo respaldo, bueno, el empresario tiene la oportunidad, la decisión de hacer el negocio por su cuenta y a su riesgo o directamente no tomarlo. Gracias. Karina, ¿deseas hacer uso de la voz? ¿Nos ayudas con tu micrófono, por favor? Sí, de pronto para complementar un poco, porque se refirieron más que todo a la parte financiera desde el punto de vista de instrumentos financieros y de cómo me financio para la internacionalización, pero yo quisiera también dejar en el plano financiero dos otros temas que creo que son muy relevantes en el tema de la inteligencia internacional, y uno es mi sistema de costos. No es lo mismo mi precio local y nacional, mi precio de venta local y nacional, y cómo preparo mi sistema financiero interno, mi sistema de costos internamente, que como lo tengo que hacer para un mercado en el exterior. Entonces, digamos que tener ese conocimiento de a qué precio debo vender en otro mercado versus el que estoy teniendo según mi sistema de costos en mi mercado local. Entonces es un poco también desde lo financiero entendido más desde el costeo del producto y la venta o el precio final. Uno. Y el otro aspecto que creo que es muy relevante es toda la parte tributaria. Porque los exportadores, digamos que creen que solamente de pronto es la parte de cómo consigo esa financiación o ese crédito, pero se les olvida a veces que hay unos temas tributarios detrás que también tienen que contemplar en el momento de ir a otros mercados. Entonces, sobre todo hoy en día, con este tema COVID, digamos que lo que se ha dinamizado mucho es toda la parte del comercio electrónico. El comercio electrónico en muchos países es una zona gris, financieramente o tributariamente hablando. Es una zona gris que en muchos países todavía, primero los empresarios desconocen casi que completamente, pero también las mismas autoridades financieras o tributarias de los países en muchas ocasiones, digamos, desconocen porque es muy nuevo y lo califican como un gran erosionador, digamos, de las finanzas públicas. Es decir, si no sé, me venden una canción por iTunes, ¿en dónde Apple paga el impuesto por esa venta? ¿En Estados Unidos o en dónde? No, como la vendo en una plataforma de Internet está en todas partes, en realidad no estoy tributando en ninguna parte. Pero hay unas, obviamente cada país tiene su reglamentación tributaria que va a afectar las finanzas de mi compañía si yo desconozco esto y me lanzo a un mercado en el que de pronto no sé si me toca hacer retención en la fuente, si me toca hacer retención en IVA, si me toca cobrar X o Y impuesto que me va a afectar luego en mi declaración pues financiera al final del ejercicio. Entonces, digamos que esos dos aspectos para complementar creo que son muy relevantes en el comercio internacional. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Les dice Nara Galván que les envía saludos a todos desde México, que son extraordinarios ponentes. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo se podría aplicar todo lo que ustedes han comentado en el contexto del campo del deporte? Tenemos 3 minutitos y medio para esta respuesta. ¿A quién le gustaría iniciar? Adelante, Angélica, por favor. Bueno, pues justo coincidía con un poco de la reflexión que estaba pensando que podríamos tener el día de hoy, es no solamente pensar en hacer inteligencia comercial para productos, sino también para servicios. En América Latina tenemos un potencial enorme, lo veíamos hace muy poco en un foro donde participó la maestra Cintia, precisamente de exportación de servicios, y
este tema pues del deporte va muy relacionado con ello. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo? Podemos hacer inteligencia comercial tanto para productos como para servicios. Les decía, en América Latina tenemos un gran potencial porque tenemos talentos, tenemos ideas, tenemos conocimiento que es muy valioso en otros mercados, mercados como el de Europa, como el de India, por ejemplo, en el cual son muy buenos para crear desarrollo de software, pero no son muy buenos para crear hardware, lo cual en América Latina sí tenemos nosotros porque creamos nuestros propios aparatos y máquinas, entonces somos muy buenos para ello. Así que, ¿cómo se podría aplicar? Realizando igual inteligencia comercial para detectar cuáles son esos países en los cuales nosotros podemos ofrecer ese conocimiento, esa consultoría, esa capacitación, esa habilidad de entrenar, por ejemplo, no conozco muy bien a qué va relacionada esta pregunta del deporte, exactamente qué hace la persona, pero digamos, si es un entrenador, posiblemente puede exportar sus servicios generando capacitación, entrenamiento personalizado a través de comercio electrónico, lo que mencionaba Karina. Entonces, hay muchas posibilidades de también crear valor y generar ingresos a la economía y generar ingresos a las empresas con la exportación de servicios. Entonces, vale mucho la pena tenerlo, digamos, sobre la mesa. No solamente quedarnos con la idea de que tenemos que exportar sí o sí producto, sino que también podemos hacerlo con servicios. Bien, ¿alguien más? Adelante, maestra Ana. Gracias. Sí, inicialmente no estaba buscando visualizar por dónde podía hacer la pregunta, pero me voy a sumar un poco a la línea que plantea Angélica y ver cómo es interesante específicamente en deportes, por ejemplo, cómo todo lo que es la tecnología y todo lo que es el desarrollo al servicio justamente de mejorar la experiencia que se está ofreciendo. Y no soy mucho de los deportes, pero cito algunas situaciones. Ustedes saben que en Uruguay el fútbol es lo más, así que en términos de fútbol, el VAR, por ejemplo, como tecnología que se incorporó ya en el último mundial, como una punta, una estrategia que fue creada en determinado mercado, con inteligencia de otros mercados, y hoy se consume a nivel de todo el mundo. O sea, ahí tenemos una clara internacionalización en este caso, de un servicio con informática, con inteligencia, el ojo de halcón que le dicen, esa cámara que detecta determinadas jugadas específicas y aporta valor al resultado que tiene ese juego. Y en definitiva también la tendencia que he estado leyendo en función de, bueno, ni que decir ahora con el COVID que estamos todos en casa en términos de deporte, el que quiera hacer deporte tiene que tener una aplicación o tiene que buscarlo en redes o tiene que tener un tutorial, o sea, y eso me va a permitir a mí llegar mucho más lejos, va a ser una exportación de servicios como tal, de mi mercado, de mi metro cuadrado, en definitiva. Con la suficiente inteligencia y planificación voy a poder ofrecer esto en otro mercado. Creo que en realidad, si bien porque la conversación nos fue llevando, nos focalizamos en bienes, a nivel de servicios, poniendo el deporte como un servicio o digamos como un insumo dedicado a las personas, que hay muchísimo para hacer y para desarrollar. Leí por ahí hace algunos meses que ya hay un dispositivo que se pone en los gimnasios, o sea, no va a haber más entrenadores, y que uno sencillamente en un touchscreen marca qué tipo de ejercicio quiere hacer para tonificar qué parte del cuerpo, con cuánto tiempo, etcétera, y la pantalla le habla a la persona, le indica qué tiene que hacer y hasta le muestra cómo se hace el ejercicio. Entonces, creo que es infinito, es sencillamente planificar y sobre todo creer en el proyecto que uno tiene. Muchas gracias. Tenemos más felicitaciones, más comentarios. Susana García les felicita a todos. José Antonio Mejía les felicita también. Él dice que el debate y la discusión está muy interesante. Muchas gracias. Tengo una última pregunta. ¿No es abusar mucho de ustedes? Bien, vamos a concluir con esta. Nos pregunta justamente José Antonio Mejía,
En el comercio internacional tenemos el producto, el transporte, la distribución, la venta, la parte financiera. Dentro de toda la cadena, ¿qué es lo que ustedes considerarían más importante? Adelante, Karina, por favor. Yo creo que todo, como decía Catalina al principio, parte de la propuesta de valor. Y si esa propuesta de valor realmente logra conectar a un cliente, logra hacer que alguien tenga la disposición de pagar por eso, todo el resto de cosas es solamente un proceso que se soluciona. ¿Sí? Desde que alguien quiera tu producto o servicio, o sea, lo que tiene que estar, la raíz de tu emprendimiento, de tu empresa, de tu servicio, de tu producto, es la propuesta de valor. Es decir, que tu cliente esté tan satisfecho que quiera realmente comprar tu producto y seguirlo comprando. Y si eso está claro, todo el resto, digamos, se soluciona porque de alguna forma ya otros han exportado, ya se ha abierto un camino. Es un proceso, simplemente hay que conocerlo, por supuesto, hay que estudiarlo, pero en mi opinión, desde que la propuesta de valor esté realmente solucionando algo y sea requerida por el mercado, todo lo demás se puede derivar de ahí. Es decir, cómo solucionas un tema de transporte, si eliges un medio de carga o un medio aéreo, un medio de naviera, o si pactas un periodo de entrega más corto, más largo con tu cliente, o si consigues un instrumento financiero para poder apoyarte, para poder generar esas estrategias de mercado internacional. Digamos que todo eso tú lo puedes ir solucionando siempre y cuando tengas realmente claro cuál es tu propuesta de valor y que haya alguien que esté dispuesto a pagar por eso. Muchas gracias. Vamos con Catalina y después Nicolás, por favor. Gracias. Sí, adicional al comentario, pienso que es importante tener la propuesta de valor clara, pero también ese nicho de mercado que está dispuesto a pagar, porque muchas veces decimos, sí, de propuesta de valor tengo este producto, pero obligamos al consumidor que consuma ese producto y realmente no nos damos la tarea de entender si ese consumidor está dispuesto, está preparado para aceptar ese producto. Y ahí entra un tema muy importante y es qué tan dispuestos nosotros como emprendedores estamos para invertir en marketing y tiempo para dar a conocer un nuevo producto que no conoce y que no está buscando ese consumidor final. Y lo digo en un caso que tuvimos, por ejemplo, la quinoa hace un tiempo acá en Arabia era desconocida. Y mi socio, digamos que vio ese potencial que había en nuestros países latinoamericanos y dijo, bueno, es un producto que tiene un montón de nutrientes, o sea, vio la importancia ya y quiso traerla acá. Resulta que este es un mercado que hasta ahora está siendo consciente de que hay algo orgánico, hasta ahora entiende que es un sello, hasta ahora entiende que hay unos beneficios para la salud. Entonces lo que hizo él fue traer ese producto acá y trajo un contenedor de producto y empezó a vender que era quinoa. Y además era quinoa instantánea, o sea, no era quinoa normal de la que uno puede hacer como en arroz, sino quinoa instantánea que se disolvía y se podía hacer como un shake y tomar. Pero entonces, toda la inversión que él tuvo que hacer para que ese producto se diera a conocer, finalmente, pues, uno como pequeño empresario no tiene ni el músculo financiero ni el tiempo para hacer eso. Lo pudiera hacer, pero eso lo hacen las grandes empresas que realmente sí tienen ese presupuesto tan grande en publicidad. Entonces, muchas veces sí es claro, es muy importante tener la propuesta de valor muy bien evidenciada y validada, no desde su puesto, sino validada, pero también entender si ese cliente está dispuesto o le duele para eso, o si no, vamos a hacer lo contrario. O sea, evidenciamos que tenemos una muy buena propuesta de valor, pero realmente ese cliente no se conecta con lo de nosotros y vamos a empezar a gastar tiempo y dinero que no tenemos. Entonces, contestando un poco la pregunta que nos hacen en el chat, ¿qué es lo más importante de un proceso de internacionalización? Yo creo que todos los aspectos son muy importantes,
pero desde la experiencia que hemos tenido nosotros, creo que si una MIPYME o una empresa grande no se estructura, no se consolida desde definiendo su modelo de negocio, por ejemplo, con esta metodología que compartí del Canvas, y estableciendo una planeación estratégica básica de misión, visión, valores, desarrollar unos objetivos que tengan unos KPIs, que uno pueda hacerle esa gestión, esos indicadores, medir eso y crear como un balance scorecard básico de, bueno, de acá a final de año yo requiero vender tantos contenedores y hacer ese seguimiento, y luego ya se conecta la logística, ya se conecta el tema de costos, se conecta pues todo el resto, pero todo parte de tener muy bien identificado ese modelo de negocio, ese cómo, por qué y para qué. Luego, hacer una planeación estratégica, que dentro de eso viene todo el tema de investigación comercial, inteligencia comercial. Luego hace todo el proceso y luego algo súper importante es la adecuación y puesta del producto o servicio en ese mercado destino. Que, digamos, retomo lo que yo decía antes, si no entendemos muy bien ese país, ese nicho de mercado, pues no vamos a tener éxito. Entonces puede que el proceso de logística sea excelente, pero si no nos detuvimos un momento a entender si para ese mercado, esos colores, por ejemplo, estaban en contravía de lo que ese producto quería ofrecer, pues de nada nos sirvió tener el proceso logístico más perfecto del mundo. Entonces todo se basa a entender qué vendo y para quién se lo vendo, qué valor le voy a ofrecer. Ya el resto se va, digamos que, solucionando en el transcurso. Muchas gracias. Habíamos cedido la palabra a Nicolás y después vamos con Angélica. Gracias. Gracias. Quiero agregar algo a lo que dijo Catalina, que muchos exportadores, cuando ya han conseguido su cliente en Estados Unidos, su agente, su empresa de distribución, piensan que la lucha ya ha terminado. Entonces, eso puede ser un error. Yo creo que para mí, el parte más difícil y más crítico es escoger un buen agencia de distribución, porque ellos son los campeones y los guardianes de su marca, de su producto en este país. Hay que entender si ellos tienen muy buenas relaciones con los supermercados. Depende del producto. Ellos tienen vendedores que son enfocados en HoReCa, que es en el sector, se llama Hotel, Restaurant, Café. Tiene algo dedicado a eso, es decir, su producto está dirigido a ese sector. Tienen buenas relaciones con escuelas o con hospitales para vender, digamos, Jumex, o su jugo es uno de los jugos designados para vender a las escuelas públicas. La penetración. En Colombia, por ejemplo, muchos agentes de distribución en Bogotá no llegan hasta Medellín. Muchos que están en la costa no alcanzan a Cali. En Estados Unidos hay algunas líneas de supermercados o agencias de distribución que están enfocados siempre en lo que llaman un tri-state, de 3 estados. Máximo cubren 3 estados. Muy pocos cubran 10 o 12 o 50 estados. Y si su enfoque está en la Florida, eso está bien. Mientras tienen penetración en los supermercados, tal vez hay agentes que no venden a supermercados, sino a tiendas independientes, a las tiendas latinas o los mom and pops o los cafés independientes. Hay que entender su distribuidor y también recibir un informe cada 3 meses de ellos, de cómo van las ventas semanales. Eso es muy importante porque también eso te dice si la empresa está dando mucha atención a su producto. Porque si uno es un pequeño producto, pequeña marca, una empresa de distribución súper grande, a veces uno recibe la atención o el amor o el cariño que uno debe recibir. Entonces es muy importante no vender y olvidar. Es vender, analizar, yo pedía un análisis de ventas cada mes, siempre, pero yo trabajo con una empresa mucho más grande. Pero cada 2 meses, cada 3 meses, mis ventas semanales de eso. Y preguntar,
Esas ventas están en cuál canal, en cuál región, y entender cómo combinar, porque no si comunicas con ellos y no muestran un interés en su negocio, ellos van a perder interés en su producto. Es algo muy importante. Cuando es posible, yo, como mencioné, trabajaba con 2 empresas mucho más grandes. Yo visitaba Islas de Caimán 4 veces al año, mi más grande cliente. Después viajaba a Barbados 2 veces al año para visitar mi cliente. Es importante llamar, preguntar, tener el feedback, hablar con el vendedor. Cuando viajas allá, puedes poner cara a cara con el gerente de ventas, el CEO, y los vendedores, preguntar cómo va la cosa, qué degustaciones pueden hacer mejor, dónde tal vez deben apoyar un equipo de Little League, de niños de fútbol, o algo, o una caridad para niños que puede dar ese efecto a su marca, enfocado a esa comunidad. Para mí, muchas personas empiezan o dejan de esforzar cuando ya han conseguido el contrato con ese agente de distribución en ese país, pero su lucha está empezando allá y las cosas pueden caer en escombros con ningún culpa suyo, sino del distribuidor. Es muy importante esa relación. Muchas gracias. Angélica. No, yo solo quería contarles algo que me pasó porque creo que aprendemos mucho de eso, ¿no? A veces uno se enamora del producto y a mí me pasó algo, una anécdota muy cortica que les cuento de China. Yo estuve en China hace 6 años. Yo me enamoré de unos bolsos que vi allá y yo dije, esto va a ser un hit en Colombia, me los llevo. Entonces, el proveedor, pues ellos son unos magos para venderle a uno. Menos mal, yo dije, solo 1,000. Solo 1,000, voy a llevar solo 1,000 porque esos se van a vender, mejor dicho. Pues llegaron a Colombia y todo el mundo empezó a verlos. ¡Ay, son muy bonitos! Pero le falta, eran unos bolsos que eran billetera y se convertían luego en unos bolsos muy grandes. Y luego los doblabas y quedaban otra vez pequeñitos en forma de billetera. Por temas de seguridad acá en Colombia, pues toda la gente empezó a decirme, pero no tiene como un broche o no tiene una cremallera y pues no, están muy lindos el diseño, pero pues no son seguros. Entonces ahí descubrí, por supuesto, que nos puede pasar a muchos de nosotros. Nos enamoramos del producto porque creemos para nosotros que es útil, que es bueno, que es muy lindo, pero cuando vamos donde el cliente y no hemos validado eso, o sea, yo le mandé las fotos a amigos, a familiares, me decían, ay, sí, está perfecto, yo te compro. Cuando no validamos con, digamos, el segmento de mercado, como decía Cata, que es, pues, la verdad fue que hice esa importación de los 1,000 bolsos y duré, la verdad, como unos 4 años con ellos en el inventario, porque no los podía vender. Obviamente dejé de ganar dinero ahí con eso, pero mi reflexión es como contándoles que uno al inicio le puede pasar, pero que con todo lo que hemos hablado nosotros, yo creo que las personas que nos han visto pueden mitigar este impacto. Ya no se trata solo de amar el producto, de quererlo y de creer que es el mejor, sino que tengamos también en cuenta que hay que validarlo y por supuesto que hay que validarlo de forma correcta, ¿no? Porque a uno los amigos le pueden decir que es buenísimo y la familia también te puede decir emprende y lánzate, pero quizás ellos no son como los más acertados porque no lo van a ver con esa objetividad que uno necesita. Entonces quería como contarles esa pequeña anécdota. Muchísimas gracias por compartir, Angélica. Pues prácticamente estamos llegando al final de este valiosísimo panel, pero no me gustaría despedirme de todos ustedes sin pedirles un favor. La Universidad Vasco de Quiroga, desde hace muchos años, trabaja con grupos de jóvenes que están muy interesados en el tema del comercio internacional. Recientemente, hace unos días, el ingeniero José Antonio Herrera anunciaba a la sociedad michoacana que aperturábamos un posgrado de inteligencia comercial internacional y en este marco, a mí me gustaría robarles 20 segunditos a cada uno de ustedes para que pudieran dirigirle un mensaje a nuestros alumnos, un consejo, una recomendación
algo que nazca de su corazón y de su experiencia, para que ellos que los escuchen en este momento puedan tener el consejo de alguien experto, de alguien que ya ha caminado caminos que deseamos en la universidad, ellos también puedan caminar. Así es que agradeceré muchísimo que nos apoyen con esto. ¿Les parece si iniciamos, Karina, contigo? Sí, bueno, primero agradecer nuevamente por este espacio. Ojalá que haya sido de mucho valor para quienes nos escucharon. Sí, mi reflexión es que como el programa se llama Inteligencia Comercial o Internacional, nadie nace aprendido. La inteligencia es un proceso que se construye y se construye con conocimiento, con preparación, con dedicación. Entonces, digamos que mi consejo para las personas que quieren realmente volverse expertos en la parte internacional es que por una parte se preocupen por su formación, por adquirir habilidades, conocimiento, capacidades en cualquiera de las formas que hoy en día nos ofrece pues la academia y también parte autodidacta, pero que también se unten un poco y intenten y se lancen también a hacer cosas con esa información y esa inteligencia que van adquiriendo, con esas habilidades, que se lancen, que hagan, porque todos aprendemos también con el hacer. Eso. Muchísimas gracias. Ana. Bueno, muchísimas gracias a la universidad por la invitación. La verdad que es un honor el panel. Y sin lugar a dudas, les comparto que para mí estamos en el mejor momento para pensar en la internacionalización como una estrategia. Para todos aquellos empresarios, emprendedores, con o sin experiencia en esta materia, formarse y capacitarse en inteligencia, en internacionalización, en ese todo en el que personalmente vivo día a día, es sumamente enriquecedor, es una profesión absolutamente dinámica, que es lo que el mundo hoy justamente nos pide, adecuarnos constantemente, ser flexibles, y en este transitar por este momento del mundo en forma particular, tenemos un espacio de crecimiento enorme, aquellos que estamos capacitados y capacitándonos en este tipo de gestiones. Así que los invito a que se sumen, los invito a que se animen a capacitarse, a formarse en la materia, a adquirir experiencia. Eso se hace andando, hay que animarse, a mojarse los pies para aprender, para salir al mundo, y ojalá volvamos a coincidir en esta universidad y en otros aspectos para poder seguir adelante y, ¿por qué no?, hacer negocios juntos también. Muchísimas gracias. Catalina, adelante, por favor, ¿nos ayudarías con un consejo, una recomendación? Sí, desde mi experiencia los invito a todos los emprendedores, empresarios a hacer que las cosas pasen y dejar que sucedan. Porque muchas veces somos muy soñadores, somos, ay, sí, quiero llevar mi producto a otro mercado, pero esperamos como que la vida lo haga por nosotros y no nos arremangamos un poco las manos y bueno, vamos a hacer que pase, pero también vamos a dejar que suceda. Eso digamos, en cuanto a motivación, que de alguna manera es mi frase que la tengo insignada en mi pecho. Y en cuanto a ya como lo que tiene que ver, el tema central de esto es que ser estructurados, ser formales, sí vale la pena, ¿sí? A veces por evitar pagar un impuesto, a veces por, sí, sobre todo ese tema de impuestos, como que decimos, ay, no queremos ser formales, y realmente sí vale la pena ser formales, porque digamos que genera una confianza con el comprador y además nos permite tener una sostenibilidad en el tiempo de nuestra organización. Entonces la idea es apostarle a la formalidad, a la estructuración de ese modelo de negocio, tenerlo claro y empezar a estandarizar procesos para que la organización el día de mañana no dependa de que si se enfermó el empresario, el que tenía todo en la cabeza y era el de la batuta, se enfermó, pues la empresa se murió. Entonces, ¿eso cómo se puede evitar? Desde el principio, estructurando procesos, estandarizando procesos, delegando. Es muy importante tener ese organigrama de
más que cargos, ¿qué roles? ¿Qué rol juego yo en este proceso de la empresa, en este proceso de internacionalización? Si se va tal persona, entonces yo haría las cosas de esa persona. Entonces, apostarle a la formalidad, apostarle a la estructuración de la empresa. Y si una empresa está bien estructurada desde el inicio, seguramente va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, nuevamente digo, hacer que las cosas pasen y dejar que sucedan. Y sonreír siempre, eso también es muy importante. Una sonrisa es súper importante para abrir negocios. Abre las puertas del mundo, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Angélica, tu turno, por favor. Antes de iniciar, nos compartías algunas impresiones respecto a la reciente apertura de este posgrado en la Universidad Vasco de Quiroga. Sí, bueno, antes de dar como mis sugerencias y dejarlas sobre la mesa para reflexionar, pues comentaba que me parece un programa súper interesante. No conozco ninguna maestría como con este enfoque de brindarle a los empresarios, emprendedores, herramientas, porque hay muchos programas que ofrecen teoría, casuística, pero no tanto el enfoque de herramientas que sean prácticas y que realmente se puedan utilizar. Entonces me parece muy acertada la propuesta de la universidad en cuanto a esta parte de ofrecer con qué lo hago, porque muy fácil de pronto encontrar qué se puede hacer, pero con qué, o sea, con qué herramientas o con qué temas prácticos me puedo lanzar al tema de internacionalización. No es tan sencillo de encontrar. Entonces, primero que todo, pues felicitarlos por esta acertada iniciativa que me parece que va a contribuir mucho con el ecosistema empresarial en México y seguramente en Latinoamérica. Yo que les dejaría sobre la mesa, qué recomendación. Yo creo que dos cosas pienso yo que pueden ser muy útiles. Primero que todo, yo creo que uno debe tener visión. La visión es fundamental. Uno puede tener toda la teoría, todas las herramientas, pero si no hace algo con ello, si no visiona más allá, si no tiene la capacidad de adelantarse un poco a lo que viene, pues se queda corto y puede perder alcance. Entonces yo creo que tener visión es muy importante, como tratar de adelantarse a lo que viene. Para ello, pues se necesita estar preparado, por supuesto, tener herramientas, acceder al conocimiento, estar en constante formación, pero es muy importante uno tener visión, no solamente profesional, sino también personal. Y pues yo les diría la verdad que exportar es posible, exportar se puede. En este momento nosotros estamos cerrando negocios de exportación, justamente en estos momentos donde muchas empresas y personas dicen que está complicado, que está un poco más difícil. Pues la verdad es que ya sabemos cuál es el problema. Lo que nosotros nos hemos enfocado es en buscar la solución. Entonces cerraría con esto. Tener visión, nosotros como personas que vamos a dirigir empresas, como académicos, hay que tener mucha visión y decirles que sí es posible internacionalizarse, sí es posible cerrar negocios, sí es posible llevar productos y servicios a nuevos mercados. Sí es posible, no nos llenemos de paradigmas o de excusas, sino que más bien hagámoslo realidad. Muchísimas gracias. Nicolás, concluimos contigo. Gracias. Mi consejo es, antes de todo, quiero repetir algo que dijo Ana: no tengas miedo de lo desconocido, que se lancen. La gente joven de hoy tiene más herramientas que piensa. Si uno está pensando en el mercado para su producto, busca en Facebook, en Instagram, sus amigos, familiares que viven tal vez en esa ciudad, tal vez en Minnesota, en Dakota del Sur, en Guayaquil, y dice: mira, usted me hace un favor, pasa por el supermercado, saca algunas fotos de los productos en Anaquel, o va para el restaurante y mirar qué salsas tiene sobre la mesa que la gente allá usa. Sácame una foto, averigua cuánto cuesta eso. Mira, la gente come mucho de ese producto allá o no en su ciudad. Esas cosas uno puede hacer en el internet. Yo recuerdo que en todos los países del mundo hay comunidades de extranjeros. Hay mexicanos de Guayaquil,
uruguayos de San Antonio. Siempre hay que buscar a esa gente a través de Internet, de Twitter, de LinkedIn y preguntar, porque la gente quiere ayudar, la gente está abierta a ayudar. Pues, aprovecharse de esos vínculos, porque uno tiene más poder que uno piensa. Y siempre recuerda que hay muchos diferentes mercados. A veces uno no quiere entrar en mercados, si uno es un empresario mexicano, entrar a luchar en Bogotá o en Medellín. Tal vez uno debe luchar y conquistar el mercado de un producto en Manizales o en Bucaramanga, y allá tú puedes luchar de forma asimétrica, no sé si es la palabra adecuada, pero de forma guerrillera puede conquistar un mercado pequeño, no siempre luchar contra los gigantes. Y hay varios productos que yo he visto en Manizales, por ejemplo, que no existen en otras partes de Colombia. Cuando vivía allá, eran marcas mexicanas y marcas argentinas que entraban en ese mercado, en los supermercados de Manizales, y tienen gran presencia solamente allá. O sea, hay que mirar oportunidades y no tener miedo. Muchísimas gracias. Ruego al ingeniero José Antonio Herrera sea tan amable en dirigirnos unas palabras para cerrar este panel. Sí, muchas gracias, Bere. Pues qué interesante y qué increíble poder intercambiar ideas en diferentes latitudes y con gente con tanta experiencia que está participando en este panel. Yo agradecer mucho a Angélica, a Nicolás, que yo sé que tiene una agenda muy apretada y que, bueno, finalmente hizo un espacio para compartir con nosotros, a Paloma, que nos ayudó con la conducción también, a Karina, a Ana y Catalina, que también allá desde Arabia a las 4 de la mañana, supongo que son ahora, y está con nosotros aquí acompañándonos. Esto es una muestra de las 5, bueno, imagínate, entonces, con mucho esfuerzo, pero miren, este es el esfuerzo que al final se traduce en lo que la universidad quiere transmitir con mucho entusiasmo, que es hacer las cosas bien, con mucho cuidado, con mucho profesionalismo. Hemos tenido mucho cuidado en desarrollar este posgrado para que tenga los elementos de contenido que son asertivos a lo que se requiere en este momento. Y efectivamente podemos tener dos actitudes. Una, ante la situación, ante la crisis, pues enconcharnos, guardarnos en nuestra casa y esperar a que pase, pero podemos encontrar también con otra actitud de esperanza, con mucho entusiasmo, oportunidades que nos abran el camino. Y en este momento la preparación es fundamental, porque el mundo ya no va a ser como hasta ahora ha sido. Tenemos que prepararnos mucho más porque va a ser mucho más competitivo. Y esta es una oportunidad la que estamos ofreciendo en la universidad. Acérquense con nosotros, todo el público también agradecerle por la confianza que siempre nos da. Y pues la invitación queda abierta. Muchas gracias a todos y esperamos seguir ofreciendo este tipo de eventos de tan alto nivel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias. Pues no me queda más que agradecerles, de verdad, gracias a todos. Mi reconocimiento, saludos hasta sus lugares de origen. Sigamos cuidándonos mucho. Agradecimiento especial también para la maestra Paloma Aguilar, que ha participado con nosotros en este panel como moderadora de una forma extraordinaria. Muchísimas gracias, maestra, docente de la Universidad Vasco de Quiroga. Al contrario, muchas gracias, Bere, por la confianza y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Que tengan todos extraordinaria noche. Les recordamos que este material estará retransmitiéndose en redes sociales, también estará a su disposición en YouTube, así es que les invitamos para que estén muy pendientes y lo busquen si es que llegaron a esta transmisión después de su inicio. Nos dará muchísimo gusto que lo disfruten en su totalidad. Gracias, muy buenas noches a todos y recuerden que en la Universidad Vasco de Quiroga somos profesionistas que mueven al mundo. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Bye. Bye.